Bueno, muy buenos días a todos, espero que se escuche bien. Este es el inicio del ciclo de charlas para la salud cardiovascular desde el área de rehabilitación cardiovascular del Hospital de Clínicas. La realidad es que, bueno, fue una sorpresa recibir tantos mensajes por mail y pidiendo datos de la conexión. Eso nos pone muy contentos y nos convence aún más de lo que es uno de los objetivos de este ciclo abierto de charlas, que es ni más ni menos que aportar herramientas para la educación de los pacientes. Ese es uno de los pilares de la rehabilitación cardiovascular, la educación de los pacientes. Y esto genera que haya más adherencia de los mismos, motivo por el cual se va retroalimentando la cuestión y, por supuesto, eh, genera mayor visibilidad para todos los centros de rehabilitación cardiovascular. Como pautas generales, en este ciclo de charlas, hoy vamos a hablar de la prevención cardiovascular, y son generalidades para poder después entrar en los siguientes temas. Recuerden que es una charla cada 15 días, durante 6 meses. Hay diferentes temas que vamos a ir viendo. Y un poco, como les contaba, el tema de la adherencia y de la visibilidad, sobre todo, de la rehabilitación cardiovascular, que tiene este problema, ¿no? El problema de la imagen. Claramente la rehabilitación y la prevención tienen la imagen de la derecha. No es una cardiología muy erotizante, sexual, sexy. La verdad que hay otras áreas de la cardiología que tienen mayor impacto, incluso podría ser hasta mediático, pero bueno, este es nuestro problema y nuestro desafío, ¿no? El problema de la imagen y el deseo de innovar que tenemos justamente a través de este ciclo de charlas para acercarnos y que podamos trabajar sobre la educación en salud. Como les decía, este es un equipo multidisciplinario, como la mayoría de los equipos de rehabilitación cardiovascular, y nosotros elegimos estos temas para hablar durante el año. Vamos a tener, por supuesto, una introducción a la rehabilitación cardiovascular, vamos a hablar de ejercicio físico, nosotros trabajamos con Ana Bermejo, que es nuestra kinesióloga, vamos a tener 2 charlas de integración con un psicólogo social, charlas de alimentación, charlas de sexualidad, charlas de trastornos del sueño, vamos a tener charlas de reanimación cardiopulmonar y de toma de la presión arterial. Y por último, vamos a tener una charla sobre ansiedad y depresión en pacientes cardiológicos. Bueno, entonces, esta es nuestra segunda experiencia. El año pasado comenzamos con, obviamente es imposible no nombrar a la pandemia y el aislamiento social, por lo tanto eso nos disparó a seguir acercándonos de alguna manera y gracias a la Asociación Médica, en este caso, y al Hospital de Clínicas pudimos empezar con este ciclo de charlas virtual. Tuvimos muy buena adherencia de los pacientes y luego al reabrir las puertas lo pudimos comprobar con rehabilitación presencial y virtual, que es lo que estamos haciendo ahora. Bueno, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo. Fíjense que tanto, y eso se ve en rojo, tanto en Europa, en Oriente Medio, en el sur de Asia, en todos los continentes, excepto en África, es la principal causa de muerte, seguido por las enfermedades oncológicas y posteriormente por las enfermedades respiratorias, excepto en África, donde el VIH y la tuberculosis tienen mayor impacto. Y la enfermedad cardiovascular se desarrolla por un proceso de aterosclerosis. Esto es lo primero que tenemos que identificar, que es la aterosclerosis. Ya vamos a ver la definición justamente en las diapositivas siguientes, pero entre los factores de riesgo, que también vamos a ahondar posteriormente, el principal es ese raro en amarillo que dice ahí LDA, HDL, ApoB, eso es colesterol. O sea, con esta diapositiva queremos mostrar que el agente causal, el principal factor de riesgo,
es el colesterol. Y después vamos a tener otros factores de riesgo que son exacerbantes, y otros factores de riesgo que son espectadores, pero principalmente focalizar en el colesterol. Después vamos a ver que, obviamente, si tenemos niveles bajos de colesterol, vamos a proteger de enfermedad cardiovascular a los tabaquistas, y lo mismo a los diabéticos y a los pacientes que tienen hipertensión arterial. Pero el principal factor de riesgo causal de aterosclerosis es el colesterol. Fíjense qué importante es esto, que ya en el año 2004, una revista para la comunidad genera una nota sobre inflamación, ¿no? Y evento cardiovascular. ¿Por qué decimos inflamación? Ahora lo vamos a ver, que está muy relacionado con la formación de la aterosclerosis. Fíjense, la definición de la aterosclerosis es el endurecimiento de los vasos sanguíneos, en especial de ciertas arterias, por la formación de ateromas. Bueno, ¿qué es un ateroma? Es la acumulación principalmente de colesterol en la pared interna de una arteria. Se estrecha la luz, ahora vamos a ver unas imágenes, y hay un posible infarto del órgano correspondiente al cual la arteria está llevándole ese suministro de sangre. Fíjense que en la imagen superior, en la de arriba, vemos un endotelio normal. Ahí podemos ver en verde el endotelio. Después vamos a ver toda una pared, que es la capa media de la arteria. Y esta disrupción del endotelio, esta rotura de la capa verde, se inicia a través de procesos moleculares, a través de la activación del endotelio y la inflamación. Entonces, a través de los factores de riesgo que todos nosotros conocemos porque hemos escuchado hablar, como por ejemplo, y hablo de los factores de riesgo tradicionales: hipertensión arterial, colesterol alto, diabetes, tabaquismo, sedentarismo. Esos factores de riesgo van a dar inicio a la activación del endotelio, y a que ese endotelio, esa capa verde que vemos ahí, esté inflamada. Y por ende, por procesos moleculares, se va a terminar rompiendo, se va a trabajar de una forma disfuncional, y va a ser permeable. ¿No es cierto? Entonces, a medida que si esto lo dejamos a la libre evolución, hay depósito de colesterol, y se va formando lo que se ve en la imagen de arriba, lo que se llama célula espumosa, no importa. Es un depósito de colesterol que va en crecimiento hasta que se rompe esa capa fibrosa que separa esta célula espumosa, esta imagen de colesterol que se va agrandando, del endotelio. Esa capa fibrosa se rompe. Cuando se rompe, se empieza a formar el proceso de trombosis, ¿no? La capa fibrosa se rompe, hay poco de hemorragia, y esa trombosis puede, si se precipita un evento agudo, porque se tapa completamente la luz del vaso. Entonces, dicho esto, repetimos que para que esto suceda, tiene que haber, por un lado, acumulación lipídica, y por otro lado tiene que haber inflamación. La palabra inflamación en cardiología es muy importante. Bueno, yendo un poco a la definición, la prevención cardiovascular es el conjunto de acciones coordinadas, tanto a nivel individual como comunitarias, que apuntan a erradicar o minimizar, o sea, eliminar o disminuir el impacto de las enfermedades cardiovasculares y la discapacidad resultante de esto, ¿no? Y hay diferentes tipos de prevención. Esto se llama continuo cardiovascular. La prevención primordial es la prevención en etapas muy tempranas de la vida. Es prevenir la aparición de los factores de riesgo en la infancia. Es la promoción de la salud. Tenemos la prevención primaria, son medidas orientadas a evitar la aparición de una enfermedad mediante el control de los factores causales y los factores predisponentes. Esta persona tiene factores de riesgo, todavía no ha tenido un evento vascular, como puede ser un evento coronario, un infarto, un ACV,
tiene factores de riesgo, hay que controlar para evitar la aparición de. Después tenemos la prevención secundaria, que acá el paciente ya tuvo un evento vascular, y son medidas dirigidas a detener o retrasar el progreso de esa enfermedad. El paciente tiene una enfermedad vascular establecida, y nosotros, mediante la prevención secundaria, intentamos retrasar la progresión. La prevención terciaria es prevenir, retardar o reducir las complicaciones y secuelas de la enfermedad. Tanto en prevención secundaria y terciaria, nosotros trabajamos con la rehabilitación cardiovascular, ya sea posinfarto, post-ACV, son las poblaciones más grandes. La insuficiencia cardíaca es otra indicación de la rehabilitación cardiovascular. Y hay muchas indicaciones, muchísimas indicaciones. Por lo general, todo paciente que tuvo un evento vascular es candidato a la rehabilitación cardiovascular. Y la prevención cuaternaria. La prevención cuaternaria es desde el juramento hipocrático conocemos la prevención cuaternaria, porque es el principio de no dañar. Son actividades que tienen por objetivo evitar o reducir el perjuicio de una indicación médica, de una intervención médica. Evitar los chequeos innecesarios, evitar, por ejemplo, una tomografía con contraste de cuerpo entero, si no es necesario, obviamente. Evitar utilizar antibióticos innecesariamente. El concepto de no dañar. Bueno, seguimos. Bueno, y también vamos a definir qué es un factor de riesgo. Cualquier característica, condición o comportamiento que aumente la probabilidad de contraer una enfermedad o sufrir una lesión. Cualquier característica, condición que aumente la probabilidad de contraer una enfermedad. Ya hemos nombrado algunos factores de riesgo tradicionales, ahora veremos otros. ¿Y dónde los podemos encontrar? Los vamos a ver a nivel individual, en la familia, en las comunidades y en el entorno que nos rodea. Qué importante la palabra entorno en rehabilitación cardiovascular, en prevención cardiovascular. Ya lo vamos a ver. Pero los factores de riesgo están en todos lados. Y lo podemos clasificar, esta es una de las clasificaciones, hay millones, porque hay factores de riesgo de conducta o de estilo de vida, por ejemplo, tabaquismo. Factores de riesgo fisiológicos y no modificables, como por ejemplo la edad. Factores de riesgo demográficos, medioambientales y hasta genéticos. ¿Okay? Entonces, bueno, esta es una de las clasificaciones, hay muchas. Ahí veo, hago un paréntesis, veo en el chat algunos mensajes. Quería interrumpir un minuto para comentar las pautas, que en la introducción no lo conté. La idea es, como hay varias personas conectadas, vamos a ver al final si leemos alguna de las preguntas, las podemos responder, o si abrimos el micrófono general. Vamos a tratar de no hacer preguntas personales, de tratamientos personales. ¿Sí? Dudas de prevención, esto en general para todas las charlas, dudas con respecto a lo que se hable en la charla, pero no vamos a hacer respuestas dirigidas personales a problemática o medicación habitual que toma cada uno de los participantes, porque el objetivo es siempre la educación. Bueno, seguimos. Entonces, como les decía, hay factores de riesgo que son los tradicionales, o los convencionales, que es el sedentarismo, la hipertensión arterial, la diabetes, el tabaquismo, la hipercolesterolemia, el tener colesterol alto, y el sobrepeso o la obesidad. Y hay factores no convencionales, que también hay que preguntarlos, que es, por ejemplo, la inactividad física. Ustedes saben que el sedentarismo y la inactividad física es diferente. La inactividad física es, ahora lo vamos a ver posteriormente en otra diapositiva, y después lo va a ampliar también la licenciada Ana Bermejo en la charla de ejercicio físico, pero factores no convencionales, los antecedentes heredofamiliares, el perímetro de cintura elevado, la alimentación inapropiada, insuficiencia renal, ciertas enfermedades autoinmunes, artritis reumatoidea, lupus,
Los factores socioeconómicos. Esto es el entorno también que hablábamos previamente. La pobreza, la vivienda, el aislamiento social, el estrés crónico, dos factores que en el primer año de la pandemia estuvieron muy presentes. La ocupación, que trabajan, la polución ambiental, los trastornos del sueño y la inflamación. Por eso, estos factores de riesgo no convencionales son muy importantes y también debemos preguntar sobre ellos cuando hacemos un interrogatorio. ¿Cuál es el impacto de los factores de riesgo? Fíjense esta diapositiva, es un trabajo muy importante, pero la idea, el concepto que me gustaría que se lleven es el siguiente. Si un paciente fuma, que es el número 1 abajo, tabaquismo, tiene 2,9%, tiene 2,9 veces más de probabilidad de enfermar que un paciente que no fuma. Si un paciente es diabético, lo mismo, tiene 2,4 probabilidades más de enfermar que un paciente que no es diabético, y lo mismo con el punto 3, que es hipertensión, 1,9, y ApoB, ApoA, eso corresponde a colesterol. La persona que tiene colesterol alto tiene 3 veces más de enfermar que alguien que no tiene. Pero los factores de riesgo no se suman. Por ejemplo, en la siguiente, 1 más 2 más 3. Si por ejemplo tenemos un paciente que es tabaquista, diabético, hipertenso. Entonces decimos, bueno, 2,9, bueno, tendrá 6, 7 puntos. Pero el tema es que los factores de riesgo se multiplican. Este es el gran impacto que tiene. Y si tuviésemos 4, inclusive el colesterol también, hay 42 veces más probabilidades de enfermar que alguien que no tenga esos 4 factores de riesgo. Si le sumamos obesidad, si le sumamos factores psicosociales, bueno, un paciente tiene todos los factores de riesgo y además tiene depresión, por ejemplo. Fíjense el impacto en este individuo, ¿no es cierto? Esta es la importancia de los factores de riesgo. Fíjense qué importante es modificar los factores de riesgo. Este es un gráfico, lo explico muy rápidamente, son todos países del primer mundo, en diferentes años, y se ha observado que más, y esto se ve en azul, más del 50% de la reducción de la mortalidad se debió a cambios en el estilo de vida y no al tratamiento. O sea, fíjense la importancia de los cambios en el estilo de vida. Esta es la diapositiva que quería llegar. Estos son 4 encuestas nacionales de factores de riesgo. Argentina. Esto empezó a hacerse en el 2005, se hizo otra en el 2009, 2013 y 2018. Y fíjense, se hizo para medir la prevalencia. ¿Qué porcentaje de pacientes tenía los siguientes factores de riesgo? Sobrepeso y obesidad, sobrepeso, obesidad, hipertensión, diabetes, tabaquismo, actividad física baja. Fíjense lo que fue pasando a través de los años, ¿cierto? Y quiero agradecerle al doctor Alejandro Dicio que me facilitó algunas de estas diapositivas sobre prevención cardiovascular, ya que es un referente y un amigo. Lo que pasó fue que aumentó la actividad física baja, se va al 65%. Actividad física baja es personas que hacen actividad física pero no alcanzan los objetivos según lo propuesto por la Organización Mundial de la Salud. ¿Okay? Entonces, 30 minutos 5 veces por día, no alcanzan los objetivos. Entonces, fíjense que aumentó la actividad física baja, aumentó el sobrepeso, la obesidad sobre todo, el índice de sobrepeso y obesidad aumentó, y por ende aumenta la diabetes mellitus. El tabaquismo baja por una cuestión de cuestiones impositivas, y a partir del 2009 se empieza a medir el consumo de frutas y verduras diarias, que el objetivo es 4 o 5 por día, porciones entre frutas y verduras, 4 o 5 porciones por día.
y en Argentina estamos alrededor de 1-2. Entonces, ¿qué pasa con la hipertensión arterial? Se ha quedado estancada y no la hemos podido bajar en el transcurso de los años. Con la hipertensión pasan algunas cosas. Por ejemplo, fíjense, la mayoría, el 80% de los pacientes hipertensos tiene más de 65 años. Eso quiere decir que una persona en Argentina mayor de 65 años, 8 de cada 10 van a ser hipertensos. O van a tener hipertensión arterial aunque no lo conozcan. O van a estar fuera del objetivo de la presión arterial. Fíjense este dato tan importante, y esto está publicado en el 2017, este es el estudio Reinata 2, que se hizo en 25 ciudades de Argentina. Es un relevamiento de hipertensión arterial. Y fíjense que el paciente, en este cuadro lleno de números, pero lo que quiero mostrar acá es que el paciente hipertenso no es solamente hipertenso. Fíjense, en un 26% es fumador también. En un 16% es exfumador. Un 6% de estos hipertensos eran diabéticos. 17% tenía el colesterol alto. Y el 56% lo clasificaron como sedentario. Bueno, dato. O sea, los factores de riesgo rara vez vienen solos. Entonces recordad la gráfica de la multiplicación de los factores de riesgo. Cuando evaluamos a un paciente, seguramente no tenga solamente 2 o 3 veces más probabilidades de enfermar, de tener una enfermedad cardiovascular, quiero decir, ¿no?, que alguien que no tiene ese factor de riesgo. Seguramente esa probabilidad tengamos que multiplicarla por algún otro factor de riesgo, ya sea convencional o un factor de riesgo no convencional. Esto se lo digo con total seguridad. Y otro dato muy importante, fíjense, de este último gráfico de abajo, vamos a mirar solamente lo de arriba, que combina todo, ¿no? Los 2.100 pacientes que fueron encuestados, tanto varones como mujeres. Fíjense, 4 de cada 10 hipertensos desconocen. En rojo vemos los pacientes que no se conocen hipertensos, no saben que son hipertensos. ¿Bien? Después, al lado 5.7, son pacientes que se conocen hipertensos, pero que no toman medicación, no están tratados. Después se verán las causas, si no quieren tomar medicación, o si hay una inercia médica en el tratamiento, o si el médico prefirió no tratarlo. Pero quiero decir, fíjense los hipertensos no conocidos, 38%. Los conocidos no tratados, por suerte, es una cantidad muy baja. Después están los pacientes que están tratados, 31%, un tercio, tratados, medicados, pero que no controlan la presión. Y solamente 1 de cada 4 está tratado y controlado la presión. O sea, esto es grave. Bueno, y lo mismo pasa en el resto del mundo. Esto es un registro europeo. Y fíjense que a la derecha están las 3 barras de diabetes y vemos cómo la diabetes también aumenta en el mundo y también aumenta la obesidad. ¿Cierto? Fíjense que en lo que respecta a la actividad física regular, y este gráfico de arriba muestra muchos países europeos, fíjense que el promedio de 5 veces a la semana, 30 minutos de actividad física, el promedio general de este registro europeo, 34%. 34%. Solamente el 34% realiza. Muy bien España, Finlandia, 68-70%, pero el promedio es muy bajo, ¿cierto? Bueno, y fíjense en esta última gráfico de abajo, cómo la inactividad física es el 4º factor de riesgo que más muertes se lleva. Otro dato muy importante, la inactividad física. Fíjense que desde que apareció el COVID y durante el periodo de aislamiento, la inactividad física generó algunos cambios metabólicos, como por ejemplo la insulinoresistencia, o por el sedentarismo y por adoptar esas conductas sedentarias, también hubo menor síntesis proteica. Entonces, ¿qué pasa?
inactividad física, más tiempo en casa, empezamos a dormir diferente, empezamos a elegir la elección del alimento, la cantidad y la calidad de los alimentos se modificó, los horarios en los cuales nos empezamos a alimentar se modificaron, porque por ahí había más trabajo desde casa. Empezamos a perder un poco esos horarios y eso generó sobrepeso, aumento de peso. Y este es un pequeño jueguito que me gustaría compartírselos porque es complejo predecir la enfermedad cardiovascular. Eso nos va a ayudar a entender un poco por qué es tan difícil si nosotros sabemos por sentido común que cuando las causas están presentes, el evento sucede. Ese es el sentido común. Si yo hago todo mal, tengo malas conductas alimentarias, factores de riesgo, bueno, el evento es probable que suceda. Y ese es el sentido común. Imagínense que ustedes están en una habitación, que está oscura, tocan el switch para prender la luz, y la luz se prende. O sea, este es el sentido común, ¿no? El evento sucede. Ahora, en prevención, uno toca el switch para prender la luz, y la luz a veces no se enciende. Entonces, nos fijamos si el switch anda, si el interruptor anda, si la lamparita funciona. Salimos a la calle, vemos a nuestros vecinos a ver si se cortó la luz en todo el barrio, o se nos cortó a nosotros solos. Entonces, bueno, en medicina, en prevención, ya vamos al médico para buscar alguna herramienta, alguna estrategia que nos ayude a modificar estos aspectos. Pero imagínense si, en este caso, el interruptor llamamos a un electricista y el electricista nos dice: mire, a veces cuando usted toque el interruptor, la luz se va a encender. Pero a veces no se va a encender. Y a veces va a tardar mucho en encender, incluso años. Y a veces tardará menos. Y a veces se encenderá sin que usted toque el interruptor. Bueno, esto es lo complejo de predecir los eventos cardiovasculares, ¿no? En prevención de las enfermedades cardiovasculares, los factores, la exposición, a veces precede a la enfermedad y a veces no. A veces vemos ya la enfermedad en el paciente, pero no hubo exposición antes, o al menos no se detectó la exposición antes. No solo tenemos factores de riesgo, sino que también tenemos, recuerden lo que vimos antes, factores predisponentes y factores que van a ser promotores. Entonces, seguimos hablando de cómo es la aparición de la enfermedad cardiovascular. Nosotros conocemos, todos conocemos ciertos aspectos de la salud cardiovascular, que son determinantes de la salud cardiovascular, que es la presión arterial, que es donde trabajamos habitualmente, donde ponemos énfasis en modificar ciertas conductas, el peso, ¿no? El sobrepeso, la glucemia, el azúcar en sangre, el colesterol, la cintura abdominal, ¿no? El perímetro de cintura abdominal, la capacidad aeróbica, el movimiento. Estos ciertos aspectos de la salud cardiovascular que van a generar la aparición de enfermedad cardiovascular cuando no están debidamente tratados o seguidos. Pero vamos a ver también que el estilo de vida no saludable impacta directamente: tabaquismo, sedentarismo, mala alimentación, ingesta inadecuada de alcohol. Afecta directamente sobre los aspectos de la salud cardiovascular. Y lo mismo el estrés crónico, ¿no es cierto? Ahora fíjense que tanto la personalidad de los individuos como la inteligencia, incluso los recursos adaptativos de cada uno, son recursos adaptativos, nos referimos a cómo procesa el paciente la información para poder generar un cambio. Es ahí donde nosotros actuamos en la rehabilitación cardiovascular.
justamente en los recursos adaptativos, que van a influenciar ya sea la personalidad, la inteligencia, los recursos adaptativos, van a impactar en el estado mental y van a impactar en el estilo de vida también. Pero esto no es todo. Además, como dijimos, hay factores genéticos, los cuales la gran cantidad de las veces no podemos acceder, más que por el interrogatorio, quiero decir, y también hay un ambiente intrauterino, y hay factores sociales, factores demográficos, y está el entorno, hay un medio ambiente social y físico, y todo esto hace a la aparición de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Pero, y esto no es una charla para mostrar trabajos, pero fíjense qué importantes son las emociones. Las emociones es el otro factor que nunca se pregunta, que siempre está para el final, que nunca hay tiempo en la consulta, y es una realidad. Pero fíjense, esto es un dato, son 8 puntos en el gráfico, y esto es la selección de Alemania cuando jugó los partidos del Mundial de Alemania, 2006. Y fíjense que en el punto 5-6 es la semifinal y la final. Y en esos 2 días hubo mayores ingresos por eventos cardiovasculares a la guardia de los hospitales en Alemania. Entonces, lo mismo pasa en Argentina, ¿cierto? A medida que cae el Producto Bruto Interno, el PBI, la tasa de mortalidad cardiovascular en Argentina aumenta. Entonces, las emociones es otro de los factores que también tienen un rol muy importante en la prevención cardiovascular. Entonces, resumiendo un poquito, hay una interrelación muy interesante entre los factores de riesgo y el estado socioeconómico. El estado socioeconómico, a la cabeza, la educación. La educación escolar, la educación universitaria, la educación de nuestros pacientes. O sea, nosotros sabemos que los pacientes que tienen, y esto está, por un lado está muy de moda, pero por otro lado es algo donde hay que tratar de generar herramientas para poder superar esto, o poder de alguna manera disminuir el impacto que tiene la falta de educación, o la pobre educación, por diferentes situaciones. Por eso, estas charlas también tienen ese objetivo de educación en salud, para que todos sepamos lo mismo. Este grupo que nosotros manejamos en rehabilitación y que habitualmente ocurre en diferentes centros de rehabilitación, son grupos muy heterogéneos. Es muy lindo trabajar con grupos heterogéneos y es muy lindo poder tratar de generar una educación similar para todos. Educación en salud, ¿no? Por supuesto. Entonces, el nivel de educación dentro del estado socioeconómico es el principal a la cabeza. Después vienen las condiciones de vivienda, la ocupación, ¿no? El trabajo de cada uno. Entonces, esta interrelación con los factores de riesgo es muy importante. Sabemos que los pacientes que tienen peor educación son menos adherentes a los programas de rehabilitación cardiovascular. Vuelven a adoptar conductas no deseables luego de tener un evento. Por ejemplo, luego de un infarto, volver a fumar. Tienen valores de colesterol más altos. Tienen percepción de la calidad de vida más baja o peor calidad de vida que los pacientes que tienen más educación. O sea, el nivel educativo es un problema, y sobre todo en nuestro país y en las décadas que siguen, es un problema. Pero esto no está, como les dije, de moda acá. El estado socioeconómico es un problema mundial. La rehabilitación y el estado socioeconómico, la prevención es un problema mundial. Bueno, desde ya que el aislamiento social, el estado mental alterado, todo esto genera restricción al acceso de la salud. O sea, esta restricción al acceso de la salud es una de las barreras justamente de la rehabilitación cardiovascular. Después vamos a tener una charla introductoria de rehabilitación, pero hay algunas barreras en rehabilitación. Una es la adherencia, acabamos de hablar. Bajo poder económico, baja educación, la adherencia es más complicada. Por ejemplo, si nosotros queremos tomar un
un medio de transporte para ir al centro de rehabilitación. En esas cosas es donde la adherencia empieza a fallar. Entonces, todo este conglomerado de factores de riesgo genera restricción a la salud. Y fíjense que todos estos factores de riesgo lo que hacen es aumentar el riesgo cardiovascular, aumentar la inflamación a nivel del endotelio, esa pared verde que vimos al principio, y de esta manera progresión hacia la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. ¿Qué medidas tenemos? Nosotros tenemos medidas de la medicina, ¿no? A nivel individual y a nivel poblacional. Fíjense que a nivel individual, cuando nosotros empezamos a evaluar un individuo, tenemos escalas de riesgo, ¿no? Como la que se ve en la imagen. Este es un ejemplo, que justamente es la de la Organización Mundial de la Salud, sugerida para este grupo poblacional en América del Sur, donde Argentina forma parte, pero fíjense que con la edad de los pacientes, el género, si son tabaquistas, la presión arterial a la derecha, el colesterol debajo, factores de riesgo tradicionales, diabetes sí o no, uno puede tener un acercamiento general del riesgo cardiovascular del individuo, y a esto hay que sumarle el resto de los factores de riesgo que hemos hablado, ¿no? Serían modificadores de riesgo. Y esta precisión, obviamente que se puede mejorar a través de estudios por imágenes, marcadores sanguíneos, ¿cierto? Entonces un poco la estrategia a nivel individual es mejorar los hábitos saludables, tener objetivos guiados según el riesgo del paciente y el tratamiento farmacológico cuando sea necesario. En fin, es seguir promocionando la salud. Y a nivel poblacional, obviamente que hay que tener en cuenta las medidas políticas, ¿no es cierto? Ya sea de las condiciones socioeconómicas, la generación de ambientes saludables, los cambios, para generar cambios en los hábitos de las personas, y también promocionar la salud, ya sea en la detección y control de los factores de riesgo, facilitar el acceso a la salud, facilitar ciertos tratamientos crónicos, como por ejemplo la rehabilitación cardiovascular. Bueno, y esto que se ve acá, lo traje porque me interesa nombrar el modelo de atención, que en realidad es un modelo de atención episódico, modelo de atención que se utiliza en los casos agudos, ¿no? El paciente por ahí agudo, que va a la guardia, por ejemplo, aparece la persona, se le brinda tratamiento, después se le otorga el alta y después desaparece el radar. Y se utiliza mucho esto, y se ha heredado a los crónicos. Entonces, se utiliza en agudo, pero la enfermedad crónica lo ha heredado. Y lo que nosotros intentamos hacer en rehabilitación es justamente que no haya una desaparición del radar de esta población. Entonces, si el paciente desaparece del radar, se pierde el monitoreo remoto, ¿no? El monitoreo a distancia del paciente, y obviamente se pierde el apoyo para gestionar su enfermedad. Gestionar su enfermedad no es solamente conseguir los fármacos, es poder realizarse los estudios en tiempo y forma, poder tener acceso a la salud, conseguir los turnos con los médicos en forma también. Entonces, el apoyo para la gestión de la enfermedad es muy importante, y obviamente si uno sale de este radar, es muy complicado tratar de mejorar, de ir avanzando en una línea consecuente con todos los tratamientos y el seguimiento desde la prevención. Bueno, bien. Entonces, bueno, parece fácil decirlo. La realidad es que los comportamientos individuales para realizar cambios en el estilo de vida es un camino muy duro, y a su vez, si bien es duro ya tratar de modificar el comportamiento individual, imagínense si además
le sumamos el entorno, ¿no es cierto? El entorno que es pobre, que genera aumento del tabaquismo, sobrepeso, la pobre alimentación, sedentarismo. O sea, en su época tuvimos que estar aislados. O sea, y todo ese entorno no juega a favor de los cambios en el comportamiento individual, de ese esfuerzo que le pedimos al paciente y que realizamos en conjunto con el paciente. Pero fíjense que este entorno, este pobre entorno, como decíamos recién, también genera cambios en el lugar de trabajo. Genera cambios porque, ya sea por el modo de trabajo y por los tiempos que manejamos, genera falta de recreación, de tiempo de recreación, genera una alimentación más pobre, genera problemas para la movilización. Todos sabemos cómo es movilizarse en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, todos estos modos de vida donde uno trabaja mal, no tiene horario para recrear, se come mal, se moviliza mal, descansa mal, duerme mal. Es un modo de vida que obviamente aumenta la posibilidad de enfermar. Bueno, 7 reglas de la vida para ir terminando. Estas 7 reglas es sinónimo de un envejecimiento saludable. No fumar, controlar la presión arterial, controlar el colesterol, controlar la glucemia, controlar el peso. Tener una dieta saludable y moverse. La prevención es un proceso que dura toda la vida. Consiste en optimizar oportunidades para mejorar y preservar la salud, el bienestar físico, social y mental, la independencia, importantísimo, y la calidad de vida. Bueno, lo dejo con esta frase. Acá estoy viendo esta frase, perdón, cuando quieras cambiar tus circunstancias, primero debes cambiar tus pensamientos. Bueno, acá termina la primera charla de introducción. Estoy viendo que somos 30 conectados. A mí me gustaría abrir el micrófono, Jorge, si es posible, para poder contestar estas preguntas.